diría que, bueno, pues que está justo esta cuestión. Yo lo tuiteé apenas ayer. Ayer puse un tuit sobre esto. Fue hoy. No fue ayer. Ayer en la noche. Decía yo que eh, la materia probatoria se va a volver fundamental. Voy a argumentar un poco en torno a esto. Miren, voy a contar la anécdota que le sucedió a mi hijo, ¿no? Que para mí problematiza un montón de cosas y que yo mismo no tengo certeza sobre muchas cosas, pero sí tengo certeza sobre cuál es la solución. O sea, o cuál es una posible solución. Les cuento el asunto, ¿no? José Emilio es mi hijo de 6 años, está en preescolar, y estaba en la clase de danza. Ya están los últimos días porque pues ya está casi por acabar el curso, están montando pues los festivales finales y eso, ¿no? Entonces, él tiene una compañera que yo incluso creo que son buenos amigos, son que haya un tipo de estima y todo eso, ¿no? Y nosotros apreciamos a su compañera, con la cual incluso también convive en las tardes en las clases de taekwondo porque van juntos a esas mismas clases. Bueno, pero pues como les pasa a los niños, un día pues se pelean y entonces resulta que en la clase de danza, o en esta, pues sí, es clase como educación física, danza, tenían que bailar y ellos estaban como pareja y había una forma en la que se tenían que tomar de las manos, pero su compañera lo tomó a Emilio más fuerte, ¿no? O sea, con mucho más, entonces él le insistía que no, que nada más era así como tocarse, no agarrarse tan fuerte, y entonces de ahí empezaron como que una discusión. Bueno, la cosa no terminó tan bien porque otra niña vino y rasguñaron a Emilio en las manos, y entonces Emilio fue a decirle al profesor de danza y luego a la maestra, a la titular, y no le hicieron mucho caso. El asunto escaló, o sea, en el sentido en que los niños se metió otro compañero de Emilio. Bueno, al final, regañaron a Emilio por este asunto y, y ya cuando terminaron las clases, pues llegó la mamá de esta niña y hablando entre papás y con estas niñas, pues resulta que ellas reconocieron que sí iniciaron el asunto. O sea, que ellas fueron las que iniciaron a molestar a Emilio y que Emilio, pues en algún momento se molestó pues también, o sea, de alguna manera la rasguñó. La maestra dice que los rasguños de Emilio no se comparaban con los de las niñas, pero claro, yo le dije a Emilio, tú en cualquier caso no tienes que desquitarte o vengarte, o lo que tienes que ir siempre con la autoridad, con la persona adulta, con tu maestra. Si tu maestra no te hace caso, pues ve con la directora, ¿no? En la escuela hay cámaras, entonces fíjense que aquí estoy llegando al punto, porque decía, es que no me hacían caso, es que no me creyeron. O sea, al final el único castigado fue Emilio, ni las niñas ni el otro niño, ¿no? Entonces les dije, tú ve y diles y exígeles que vean las cámaras, busca testigos, pero no busques desquitarte porque no vas a ganar el video, ¿no? Y cada vez va a ser más difícil, ¿no? O sea, yo incluso sigo insistiendo que está bien, es una injusticia, es desproporcionado. Mi hijo se frustra mucho, ¿no? Dice, porque, o sea, tendría que haber habido, pues eso, como una investigación un poco más objetiva. No lo dice él con sus palabras, pero dice, es que, o sea, ellas empezaron, es que ellas me molestaron, es que ellas me lastimaron más, ¿no? Y solo porque son niñas, dice, entonces les van a creer más que a mí. Le dije, sí, hijo, sí. O sea, ese es el tema.
así están las cosas, así está el mundo, ¿no? Entonces tú tienes que volverte más estratégico. No puedes enfrentarte a eso, no vas a ganar. O sea, tienes que buscar pruebas, decía yo, o sea, ves si otros compañeritos lo vieron, ¿no? O sea, no trates de desquitarte porque además eso nunca acaba bien, ¿no? Me hizo, le hice, no. Entonces, en cuanto te hacen, tú te alejas, buscas, ves y tratas de decir, miren, o sea, aquí está la evidencia, ¿no? Entonces me ocurrió eso, o sea, se me ocurrió que posiblemente en este mundo que está tan polarizado, donde hay, pues eso, como espíritus enardecidos que a veces pues buscan justicia, pero a veces la confunden y buscan venganza y todas estas cuestiones, lo único que nos puede dar cordura y sensatez es, es el derecho probatorio. No sé si me explico. O sea, al final es que se investigue, que se... De hecho, la doctora Carmen Vázquez, que es experta en estos temas, le llama eso cultura de la investigación. O sea, que yo lo asocio a otro tema que es la cultura de la verdad y que a mí me parece son temas éticos. O sea, todos y todas tendríamos que tener la convicción de decir que se llegue a la verdad, que se alleguen de todos los elementos y que las personas que tengan que emitir juicios o imponer sanciones o poner castigos, que lo hagan con absoluta imparcialidad y objetividad. No sé si me explico. Eso es ética. Que haga un esfuerzo. Yo que le dije a mi hijo, le dije, haz eso, pero claro, para que no te sientas frustrado y no sientas que hubo impunidad y todas estas cosas, yo voy a hablar con tu maestra. Le expliqué a la maestra todo esto y le dije, yo solo lo que le pido, pues es eso, es un parámetro ético, es que usted sea objetiva. O sea, que usted trate de allegarse todos los elementos posibles pues para decir si fue, no fue, ¿no? Y otra cosa, porque al final la mamá de esta niña dijo, pues yo ya le voy a decir a mi hija que no se le acerque a Emilio, que no hable con Emilio. Y yo no estuve de acuerdo con eso. O sea, yo dije, esa no es la solución. ¿No? Yo le dije a la maestra, si puede usted, o sea, trate de decirles que tienen que solucionar ese conflicto, o sea, que se tienen que pedir disculpas, que tienen que reconocer, yo comencé, ¿no? Que Emilio tiene que reconocer en su momento, yo le seguí, ¿no? Este, y la maestra afortunadamente me dio la razón, me dijo, sí, tiene usted razón, hay que enseñarles a resolver sus conflictos, ¿no? Eh, y, y, bueno, dice, yo también por las pruebas, por las cosas que vi, yo también creí que Emilio decía la verdad porque estaba el más lastimado. Pero qué curiosa la maestra, porque me dijo, también es que a Emilio se le notan más los golpes. O sea, hizo todas esas cuestiones, ¿no? Pero ahí yo le insistía, ¿no? O sea, yo ya hablé con Emilio, le pido, por favor, entonces eso, encarecidamente, que por favor incentive esa cultura de la investigación, esa cultura de la verdad, ¿no? Pero yo creo que eso se tiene, mira, aquí el tema es ese, que es lo que yo le digo a Erika. El problema es que lo estamos haciendo mal en México, porque en lugar de decir, a ver, ¿cómo implementamos esta cultura de la verdad? A todos los niveles y de manera horizontal, ¿qué hacemos? Hay que comprarle un curso a Girona, hay que irnos a los cursos a Europa, hay que hacer que los españoles vengan a darnos cursos, ¿no? Y con eso vamos a tener los estándares probatorios y bla, bla, bla. Y entonces, una élite se capacita en eso. Pero eso tiene que ser en todos los niveles. O sea, fíjense dónde le estoy diciendo, en un kinder los niños, las niñas tienen que aprender a decir la verdad. Porque si no, entonces estamos expensas en quién dice la mejor mentira. Y si ya no importan las pruebas, pues estamos fregados. O sea, todo se cae. El debido proceso, se cae la garantía de audiencia, todo se cae. Sí, Gabriela, adelante.
Gracias, maestro. Sí, aquí, bueno, yo tendría una cuestión, Te estoy ¿no? escuchando, ¿eh? Sí, ¿por qué si, por un ejemplo, ¿no? Yo digo que soy inocente, o en este caso Emiliano dijo que no comenzó, ¿por qué él tendría que probarlo? ¿Por qué tendría que caer, ahora sí que caer sobre él la carga de la prueba, ¿no? Porque pues al final él es la parte inocente, por así decirlo. Si lo llevamos a un juicio, pues obviamente si yo digo que soy inocente, que a lo mejor en un cierto delito yo no me encontraba, ¿por qué tendría que decir yo? O comprobar que yo no estaba, ¿no? Si quien me está acusando tendría que caer la carga de la prueba, en ese sentido, en mi opinión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero el tema es que con toda esta perspectiva de derechos humanos y de inclusión y de acciones afirmativas, sobre o sea, ese principio de eh, quien, quien, quien niega no debe de, pues eso, de probar, ¿no? Y todos estos principios se han trastocado, ¿no? Porque a veces pesa más, o sea, justo esto, ¿no? O sea, en temas de inclusión y de acción afirmativa, démosle voz a quien no lo ha tenido, ¿no? En este caso a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, como estamos en un periodo en el que tenemos que es un tema de ética, aprender a responsabilizarnos por lo que decimos, ¿no? O sea, eso hay que aprenderlo, ¿no? Porque la tentación es altísima. Me van a creer, lo voy a decir así, me van a creer por ser mujer. Sí, 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 sí notan el tema, ¿no? O sea, puesto que por años la situación, digamos, de desventaja, ¿no? De falta de privilegios. O sea, generó una cultura en donde si lo decía el varón pesaba más por lo que decía la mujer. Ahora se cambian las cosas. Yo insisto, por un proceso histórico que es necesario, pero aquí es un tema de ética. O sea, ¿quién le va a tocar decir no está bien? Es a las mujeres. O sea, las mujeres van a tener que decir, nos estamos excediendo, estamos trastocando la verdad. No sé si me explico. No, desgraciadamente es lo que le dije a Emilio, no nos toca a nosotros, porque si nosotros lo decimos, vamos a generar más violencia. Si nosotros lo decimos, corremos el riesgo de perpetuar esos privilegios, o ese machismo, o esa misoginia, ¿no? O sea, es un periodo difícil, porque nos toca ahora, como dicen las feministas, a nosotros nos toca callar. Y estos principios, los que tú justo refieres, se están trastocando todos. Entonces, sí tenemos que aprender justo pues eso, a defendernos, o sea, en todos los aspectos del sistema mexicano, si te fijas, desgraciadamente son las víctimas las que tienen luego que estar demostrando, probando, ¿no? Pensemos las madres de los desaparecidos, es increíble, ¿no? O sea, son las que van, buscan, no sé, o sea, esa es chamba que debería de ser del sistema, pero puesto que el sistema se ha conformado como con las partes formales y no las partes sustanciales, no hay un compromiso con la verdad. ¿Acaso que me digan Ayotzinapa, Lebaní, cualquiera de esos casos y los que se sigan sumando, en todos no hay una versión, vamos a decirlo así, social, o sea, una verdad social, una verdad con la que estemos conformes todas y todos. O sea, se cayó lo de la verdad oficial, ¿no? O sea, las verdades oficiales no son verdades. ¿Por qué? Porque pues nos dimos cuenta que era una forma de manipular, una forma de injusticia, ¿no? De darle la razón a quien tenía poder, no a quien la tenía. La famosa verdad procesal, ¿no? Si tú tienes dinero, si tú tienes poder político, puedes fabricar una verdad procesal. El caso Florence Cassés.
Entonces, ese es un tema de ética. Se los digo, se los suscribo. Pueden tomar miles de cursos, pueden capacitar a toda la clase judicial, ¿no? O sea, los funcionarios judiciales de alto rango, ¿no? Van a maquillar las sentencias, van a hablar de estándares probatorios, pero eso no va a cambiar si no cambiamos la cultura, si no cambiamos la perspectiva ética, si no decimos hay que apostarle como sociedad a la verdad, porque ¿qué pasa? O sea, en todos los procesos dicen, es un eufemismo, dicen, es que vamos a preparar a los testigos, ¿no? Es un eufemismo, vamos a manipular a los testigos, vamos a leccionar a los testigos, vamos a decirles cómo mentir. Ya estamos acostumbradas a eso, ¿no? O sea, que se trata de, bueno, mire, ¿a qué nivel estamos acostumbrados que una ministra de la Corte falsificó sus tesis? ¿A qué nivel? No me interesa el fondo, ¿no? O sea, me interesa nada más que la gente piense, crea que tengo esos grados. O sea, vamos al famoso tema de Jorge Malemseña. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Buena pregunta. ¿Puede una persona que no tuvo ningún empacho en falsificar su tesis, o sea, comportarse correctamente dentro de los siguientes actividades públicas que haga? Eso es una gran pregunta, ¿no? Porque ustedes que han transitado por este diplomado se habrán dado cuenta que o sea, la ética no es hoy me porto bien y ya, ¿no? Y con eso soy, no, o sea, es una cosa constante. O sea, es un hábito, bueno, la virtud. Entonces, ese cambio de cultura para que las cosas funcionen está muy canijo, pero yo me imagino que si inscribieron a este diplomado, ustedes y yo tenemos la esperanza de que hay una probabilidad de que podamos cambiar eso. Sí, claro, a nivel educativo, ¿no? Con otra cultura, o sea, son las herramientas que tenemos, ¿no? No va a venir por una reforma, no va a venir porque una campaña, ¿no? O sea, va a venir cuando todas y todos nos demos cuenta que, o sea, cuando a ti te beneficia y engañas y una mentira te acarrea una cosa buena, al final hay un daño colateral, un costo muy grave, un costo social altísimo. O sea, después, cuando estés del otro lado y no tengas la posibilidad, no tengas los recursos económicos, no tengas los conectes, alguien va a venir y va a decir una mentira de ti. Y te van a refundir en la cárcel o te van a hacer pagar algo que no debes, ¿sí? O algo peor, ¿no? No sé si me explico. O sea, no podemos decir, si me favorece la mentira, entonces que se sostenga. Y si no me favorece, entonces sí me enojo y me molesto, ¿no? O sea, tiene que ser una constante. Y digo, al final todo esto tiene que ver, o sea, todo esto de la ética, pues tiene que ver con eso que también se llama cultura de la legalidad. Me choca ese término, pero bueno, o sea, lo entiendo. O sea, al final es con la regla siempre hay que pues respetarla en cuanto beneficia a las personas, ¿no? O sea, porque entonces hemos trastocado eso y la gente dice, bueno, pues si al final la regla se estira para cosas buenas, pues también la vamos a estirar para cosas malas. Ahí es donde creo que nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, el derecho probatorio, que se oye sofisticado, que se oye técnico, que se ha vuelto una moda, más que cursos, más que estándares, más que pues, todos estos requisitos rimbombantes que
supuestamente solo se aprenden en Europa, o sea, tendríamos que estarlo viendo como eso, como una cultura. Yo siempre digo, a ver, el tema del derecho probatorio está ligado a un concepto que se llama cadena de custodia. Es una metáfora muy linda porque eso supone que son eslabones, ¿no? O sea, cuando dicen hay que preservar la cadena de custodia, ¿no? Es una forma sofisticada y técnica de decir hay que resguardar la verdad. Eso está ligado a un principio que está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es el principio de inmediatez. La justicia tiene que hacer todo lo posible por generar acceso, garantizando que la verdad se va a preservar. El juez tiene que hacer todo lo posible por llegar, por tener todos los medios por llegar a la verdad. Inmediatez es imponerse de lo más posible de cómo fueron los hechos, con todos los recursos que estén a su alcance. O sea, no puedes ir por pereza. Ya, lo que dice el expediente. Sí, Gaby, adelante. Sí, parece hasta cómico, ¿no? Porque desde que se implementó lo de los juicios orales, pues se ha ido capacitando tanto a los litigantes, al personal que integra las fiscalías, toda la parte judicial, precisamente porque son los primeros pasos de la investigación. Entonces, teniendo sobre esas bases, se supone que se va a llegar a la verdad, ¿no? Pero pues la realidad de nuestro sistema es que eso no es cierto, ni aunque se haya implementado el sistema acusatorio oral, pues tampoco se aplica, ¿no? O sea, tenemos a elementos que lo primero que hacen es ni siquiera hacer la primera integración de la carpeta de investigación. Desde ahí partimos. Se da aunque se capacita el personal, la realidad es que no lo llevamos o no se lleva a cabo como debiera de ser para que esto realmente pueda, pues, pueda llegar al fin que era su objetivo, ¿no? Realmente funcionar. Que el derecho se aplicara como debiera ser. Sí, sí, les voy a dejar de tarea, o sea, digo de broma, dos documentales. Uno es un falso documental, un docudrama que se llama Una película de policías. Los dos están en Netflix. Y la otra se llama Historia de dos secuestros. Véanlos, les va a cambiar la vida. Es lo que tú estás diciendo, Gaby, y es lo que yo he estado como tratando de armar o de argumentar aquí, ¿no? El tema es que si es una cadena y los eslabones más débiles están al inicio, de nada sirve todo lo que siga. Entonces, exacto, o sea, el tema de la corrupción en lo que yo llamo primer nivel de atención de la justicia es donde está fallando. No hay que capacitar a los secretarios de estudio y cuenta de la Corte, hay que capacitar a los policías. Hay que dotar a los policías de todas las herramientas, porque ese primer nivel de atención es donde se recopilan, donde inician esos eslabones, donde inicia la cadena. Pero claro, como pensamos en este país es, no, pues que vayan los funcionarios de alto nivel, ¿no? A Girona, que vayan a Alicante, ¿no? Que se inscriban a diplomados, a cursos, no. O sea, el tema es qué hacemos con esas personas. Insisto, vean esos documentales, es muy alarmante lo que está pasando ahí. Allí es donde hay que trabajar, allí es donde hay que insistir, ¿no? Entonces, ahí podríamos incidir y cambiar las cosas. Si no, ¿qué va a pasar? Yo ya se los vaticino. 10 años vamos a tener las mejores sentencias del mundo, con apartados sobre derechos humanos, con estándares probatorios, pero ¿qué va a pasar? Es que no va a tener que ver nada con la realidad. Es una sentencia preciosa, pero van a seguir las personas inocentes en la cárcel
en prisión preventiva oficiosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el documental de Historia de los Secuestros, ¿no? ¿Qué va a pasar en temas electorales? Pues que al final pues, la gente va a seguir desconfiando de los resultados y de las sentencias y todo, porque pues al final en el primer nivel de atención, pues sepa usted qué pasó, ¿no? Y entonces la justicia electoral va a decir, no fue determinante, no se alcanza la determinancia, no sé qué, no pasó, argumentos, bla, 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 sí, control de convencionalidad, bla, bla, pero al final la gente dice, sí, y luego, ¿no? Yo vi, como están las cosas, yo vi en TikTok cómo se robaban las casillas, cómo amenazaban a la gente, cómo no sé qué, tal, y de ahí no los vamos a sacar. Es más, peor aún, la inteligencia artificial va a crear esas cosas. A ver, imagínense, inteligencia artificial creando una serie de casillas en una elección en Coahuila, en el Estado de México, donde se ve que llega gente de un partido, amenaza, no sé qué, y eso es determinante, ¿no? Para o sea, ¿qué estamos haciendo? Es lo que decía Erika, ¿qué estamos haciendo en materia digital? Ahí es donde nos tenemos que capacitar. ¿Quién tomó esos videos? ¿Cómo se fabricaron? ¿Qué huella digital hay o tecnológica, no? O sea, porque eso va a pasar. Ya está pasando, de hecho, ¿no? La inteligencia artificial falsifica nuestra voz. Le llaman a tus familiares con tu tono de voz. O van a hacer, la inteligencia artificial va a ser a un candidato o a un magistrado del tribunal electoral haciendo cosas que lo van a poner o la van a poner en entredicho. No sé si me explico. O sea, ¿se fijan? O sea, allí es donde está el tema. El tema es las pruebas, lo probatorio. ¿Cómo estás demostrando, cómo estás probando qué y desde dónde inicias y qué otros elementos tienes y cómo lo haces, ¿no? No sé si, digo, parece un escenario pesimista, pero parece como que justo nos vamos a volver más desconfiadas y desconfiados, ¿no? O sea, la desconfianza, podemos decir así, la era de la desconfianza, ¿no? Estamos pasando eso. La posmodernidad, o sea, la modernidad significó muchos controles, muchos candados por la desconfianza que teníamos, ¿no? La posmodernidad es la hiperdesconfianza, exacerbación de la desconfianza. Entonces, ¿qué es lo único? La ética. O sea, una persona cabal, con autoridad moral, sale y dice, a mí me consta que eso no sucedió, o tengo las pruebas de ese lado, eso va a ayudar mucho. No sé si me explico. Pero si sale un mafioso a decir, no, a mí me consta tal, no sé qué, va a aumentar la incertidumbre y la desconfianza. No le veo otra, es la ética. ¿Sí? Pues muy bien. Pues bien, la vamos a dejar aquí. Evelyn, adelante. Te escucho. También bueno, quería comentar, en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero se está llevando a cabo una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. Les están preguntando, bueno, una de las tantas preguntas que maneja la encuesta es sobre qué opinan de la autoridad electoral en el Estado de Guerrero para que sean los que verifiquen y revisen en los registros de los candidatos que los candidatos que van a postular los partidos políticos sean realmente del origen o del grupo étnico indígena o afromexicano. Entonces, ahí la encuesta decía que sí, que confían más en la autoridad electoral, el porcentaje de los resultados, que en que los candidatos verifiquen eso. Entonces, hablando del tema que estamos ahorita comentando, lo recordé que sí se me hace como buena opción lo que está haciendo el Congreso del Estado de Guerrero en llevar a cabo estas asambleas de consulta para poder ver si realmente creen en las instituciones y cómo quieren que las próximas elecciones
lleven lo que son los porcentajes para las candidaturas de estos grupos. Entonces, como que uno que trabaja en el Instituto Electoral, pues dice, entonces sí tenemos un poquito más de confianza en la ciudadanía, sobre que confían en la autoridad electoral Sí, sí, para poder llevar a cabo estos registros, estas verificaciones. sí. Bien interesante ese tema, ¿eh? Sí, adelante, adelante. ¿Ya No, eso era sí, todo, Evelyn? sí, porque hablamos pues de ética, de la materia electoral. Entonces, es una manera de probar o de hacer ¿cómo puede ser? Una estadística de qué porcentaje considera la ciudadanía que la autoridad electoral lleva a cabo sus documentaciones para poder hacer el registro de los candidatos, una verificación y que creen, o sea, realmente creen que lo que el Instituto Electoral va a hacer, una actividad de verificación, le van a creer más al instituto de decir, sí, es cierto, es parte de este grupo, es afromexicano, es indígena, que decir, ay, el partido político está lanzando a este candidato como afromexicano. Entonces, ahí sí lo considero importante sobre esa pregunta en la consulta, y que bueno, la ciudadanía tiene, o sea, considera que la autoridad electoral pues tiene un poco de ética para poder llevar a cabo estas verificaciones. Aquí mi comentario. Sí. Gracias, Evelyn. Es un tema interesante. Se vincula con lo que llamamos autoascripción calificada. Justo eso, ¿no? O sea, la falta de ética, sobre todo de los partidos políticos, que aprovechando el tema de las acciones afirmativas, empezaron a trastocar todo esto, ¿no? O sea, hubo mecanismos a nivel electoral para permitir que los miembros de pueblos y comunidades indígenas, así como del pueblo afromexicano, tuvieran pues, oportunidad de estar representados en los congresos, ¿no? Entonces se crearon estos mecanismos y pues ahí vienen los partidos políticos y empiezan a decir, bueno, a ver, tú eres tienes residencia allí en una comunidad indígena, pero no eres indígena, pero bueno, te vamos a hacer pasar por indígena, tú a lo mejor eres de tercera generación, o y ni hablas la lengua, pero bueno, te vamos a hacer pasar, ¿no? Entonces, detonó las alarmas del sistema electoral y empezamos con un tema muy complicado que es pues, que a nivel probatorio, ¿no? Las personas que son indígenas tienen que probar que son indígenas, ¿no? Otro caso, fíjate, Gaby, ¿no? Otro caso en donde, pues si o sea, yo, ¿por qué voy a estar obligado? Que pruebe quien dice que no soy indígena, ¿no? Una cosa muy complicada, pero me parece oportuno lo que dice Evelyn, porque uno, resulta interesante el dato de que para muchas comunidades indígenas y afromexicanas, la autoridad moral de los institutos electorales, de los OPLES, en algunos casos de lo que llamamos conflictos extracomunitarios, pues tenga peso, ¿no? O sea, porque como los partidos van y chinchan, los partidos van y trastocan, ¿no? Dicen, vamos a anular esa elección porque no hubo mujeres y meten mujeres del partido o familiares de las Juanitas, ¿no? O sea, todo eso con una falta de ética tremenda. Entonces, en los análisis que se hace sobre la confianza ciudadana, normalmente los partidos políticos salen muy bajos y curiosamente las instituciones electorales salen altas. Y eso es lo que el gobierno, por ejemplo, este gobierno actual se omitió, se guardó con la reforma electoral, porque la reforma electoral era un ataque no solo al sistema electoral, sino a la ciudadanía misma que, como en estos casos, confía en las instituciones electorales, porque en un sistema normativo propio, ¿no? En una comunidad indígena, presentan a un candidato o candidata, ya sea para una cosa interna o externa, y luego viene un partido político y nomás por darle en la torre a la elección, interna o externa, meten a alguien más de fuera, pues claro que vienen a traer violencia. Entonces, si viene una institución electoral y pone orden, claro que lo agradece la comunidad indígena. Está interesante hasta como para hacer un estudio. Adelante, Evelyn.
retomando también el tema, y aparte, también está el otro tema súper importante con lo de las Juanitas, el hecho de que en muchos municipios de los que hemos analizado, bueno, lo que me he dado cuenta yo personalmente es que si todos los presidentes municipales, no sé, en ciertos distritos fueron, en ciertos municipios fueron hombres, la siguiente elección van todas las esposas, todas las hermanas de los mismos presidentes municipales que están por salir. Entonces, ese también es un tema importante porque la autoridad electoral realmente no está haciendo nada en ese aspecto. Y solamente por llevar la igualdad la equidad de género y que los registros y todo eso lo están dejando omiso, pero sí también se tendría que hacer una valoración de ese tema, de ver cómo están llevando a cabo los registros de las personas que van a postularse. Sí, mira, yo para sumar a lo que he venido diciendo y para ser coherente y que tenga esto como carnita, como se dice, ¿no? O sea, que de aquí nos llevemos cosas interesantes. Yo creo que eso lo podemos sumar a lo que llamaba yo cultura de la mentira, ¿no? O sea, utilizamos de manera, yo le puse un término esto, egoísta el derecho. Un amigo, Chablé, dice que es el derecho electoral del enemigo, ¿no? O sea, usamos el derecho electoral convenencieramente, que eso es lo que estamos viendo. Si les interesa en Axis, escribí sobre esto, se llama derecho egoísta. Derecho egoísta. El derecho electoral tiene esta posibilidad, ¿no? O sea, decir, litigio temerario, ¿no? Estiramiento de la ley, cosas así. Tenemos que acabar con eso. ¿Y qué es un asunto de ética? O sea, es un asunto de usa la regla como debe usarse. Insisto, hoy te beneficiaste de eso, pero al rato te va a dar al traste a ti, ¿no? O sea, va a ir contra ti. Lesionas al sistema. No es un asunto en el que hoy tú ganaste. Perdiste también porque perdió el sistema. No sé si me explico. Entonces, deja de pensar egoístamente. Y ese es el caso de todos estos abusos que se hacen. Le llaman así fraude a la ley electoral, que es posible en el marco de un derecho positivista, de un derecho formalista, ¿no? Porque, ¿qué te van a decir? Yo estoy usando la norma, ¿no? O sea, yo estoy utilizando el recurso, yo estoy así, sí, pero por eso es necesaria la ética, porque si tú lo usas de una manera, digamos, pervertida, perversa, tergiversada, entonces te cargas todo el sistema. Por eso es necesaria la ética. Sí. Pues, miren, al final salió una clase bien interesante. Yo espero, como les prometí, volver aquí y poder seguir estas conversaciones. Les agradezco mucho su paciencia, sus intervenciones y les deseo una feliz velada, que tengan feliz noche y nos vemos mañana mismo, ahora mismo canal. Gracias, cuídense. Gracias, Moni. Gracias, maestro. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.